Enseguida vamos a hablarlo con nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Silvia Leal, que es experta en innovación, asesora de la Comisión Europea en Emprendeduría Digital y portavoz de la Asociación de Técnicos de Informática. También nos acompaña Fernando Rodríguez, ingeniero industrial, socio fundador de Toobari, un entorno de aprendizaje donde se fusionan la educación, la tecnología y el entretenimiento. Y por último nos acompaña también Josep Fernández Ruzafa, que es profesor de Ingeniería de Sistemas de Automática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa los tres. Hola. Bueno, recogemos precisamente la última pregunta del reportaje que acabamos de ver. Los cambios son rápidos, hay que estar preparados para manejarnos en la era digital y ¿lo estamos preparados incluso para responder a un robot, por ejemplo? Qué gran pregunta, ¿no? Si estamos preparados. Es verdad que la educación se está transformando muchísimo, ¿verdad? Tenemos un reto por delante, sin duda, y es evidente que tenemos que preparar a los chavales de una forma diferente hoy, ¿no? Para que cuando salgan estén preparados a esa sociedad que está sin duda cambiando, ¿no? Sociedad, cuando decimos sociedad nos referimos a la sociedad española. Ese sería nuestro perímetro. Sí, pero es verdad que también ahora mismo yo creo que encima de la mesa de muchísimos países están proyectos de transformación en el mundo de la educación y yo creo que es algo que preocupa a muchísimos gobiernos, instituciones y países, no solo es de España. ¿Estamos preparados? Yo personalmente pienso que si nos vamos a las cifras oficiales y nos vamos a los rankings, vemos que todavía nos queda un cierto camino por recorrer, que hay otros países que van más avanzados. Pero sí que noto que tenemos conciencia, cada día tenemos más conciencia de esta necesidad y nos estamos preparando. Me siento optimista. Sí. Por último, profesor. Sí, yo considero que tenemos los elementos necesarios para preparar adecuadamente a los jóvenes. Pero bueno, hay un trabajo que hacer a todos los niveles de la enseñanza, ¿no? Tanto primaria como secundaria, y bueno, y aquellos que acceden a la universidad que tienen la posibilidad de trabajar a un nivel más superior, pues no, también hay que progresar. Tenemos lo necesario, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Es todo un reto porque hemos visto también cómo los niños disfrutan y juegan con la tecnología con una facilidad pasmosa, pero claro, luego llegan a la escuela, ¿no? Y tienen una educación, podríamos decir, convencional, quizá anticuada para ellos. ¿Qué dirían? En cuanto a los contenidos, en mi opinión lo que nos está faltando y es donde tendríamos que hacer el esfuerzo es que tenemos que explicarles muy bien para qué sirve la tecnología, para qué les puede valer a ellos y les tenemos que apasionar. A mí me gusta mucho este concepto, ¿no? Entonces nos está faltando que el profesor no solamente lo enseñe, sino que lo enseñe de una manera que les motive y el refuerzo en casa también es muy importante. Los niños tienen que querer jugar con la tecnología, aprender la tecnología porque lo ven en casa y lo ven en el colegio. Entonces, ese soporte bidireccional es el que entiendo que haría falta. Fernando. Yo creo que ha dado con un punto muy importante, ¿no? La parte de motivación. No existe aprendizaje sin motivación y nos guste o no, realmente lo verdaderamente atractivo para el chaval, para los chicos hoy, está detrás de una pantalla, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que hacer muchísimo esfuerzo en adaptar los contenidos, la actividad curricular en un entorno que habla su lenguaje, que habla ese lenguaje de tecnología, que les acerque, que les motive, y ese es el reto más importante que tenemos, ¿no? Pero es un arma de doble filo, quizá, ¿no? Porque si uno tiene que apasionarse por cualquier cachivacho, por cualquier maquinita, quizás su uso también se convierte en abusivo, ¿no? Claro, pero hay que medirlo muy bien. Tienes que apasionarles por aprender qué se puede hacer con la tecnología y precisamente por utilizarla en su día a día en todos los aspectos, no por un juego. Yo tengo un niño de 2 años, una niña de 2 años, un niño de 4 y en mi casa ellos dos no tienen tecnología y soy la portavoz de los técnicos de informática. ¿En casa del herrero? Sí, pero lo hago conscientemente porque para mí es importante que poco a poco empiecen a entender cómo lo pueden utilizar para ser más felices, no obsesionarse. Yo voy a casas de amigos y veo que los niños están jugando con la tablet y no me miran. Yo no quiero eso en mi casa. Yo quiero que la disfruten. Y se puede disfrutar. Precisamente acabo de publicar un libro, como sabéis, Ingenio y Pasión, que enseña sobre cómo innovar con la tecnología y habla de cosas como el optimismo, la autoestima, la sensación de gobierno de la vida. Innovar con la tecnología es una cuestión de apasionamiento y de disfrute. Profesor. Un elemento que yo creo que es muy interesante de las nuevas tecnologías es la capacidad que ofrecen de crear. Hemos visto que últimamente hay muchas iniciativas que fomentan
algún tipo de actividad, tipo concurso, en el cual pues, los chicos y las chicas, a partir pues, de prácticamente ningún conocimiento, aportándole un poco de herramientas, son capaces de captarlas y poder desarrollar. Por ejemplo, hay entornos que permiten desarrollar aplicaciones para móviles, que el aprendizaje es muy simple y ves cómo pueden ellos poner en marcha su creatividad y realmente sorprenden, ¿no? Porque arriban a proponer aplicaciones y soluciones que tienen realmente mucho interés. Que sí que van más allá, quizá, ¿no? de lo que es la tecnología en sí, y ya ven su aplicación en el mundo real, ¿no? Sí, digamos, hay chicos y chicas que realmente tienen esta iniciativa y cogen la tecnología y la aprovechan. ¿Estamos preparando bien entonces a los jóvenes para los empleos del futuro? ¿Esa es la actitud? Bueno, ahí hay mucho camino que recorrer, ¿no? Es verdad que se habla mucho de las habilidades y de las competencias del siglo XXI, ¿no? Que más allá de ir hacia modelos más memorísticos, pues hay que trabajar en habilidades y competencias que vayan más por la vía de colaboración, por la vía más del pensamiento crítico, de buscar y que exploren la creatividad, el trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar esas habilidades y esas competencias que van a necesitar en cuanto empiecen a enfrentarse en el día a día, ¿no? Y lógicamente la tecnología es una herramienta más a disposición para conseguir el desarrollo de estas competencias, ¿no? Fernando es creador de Tovari, el primer entorno de aprendizaje gamificado. Menuda palabrita. O sea, aplican estrategias propias del juego, ¿no?, a distintos contenidos educativos. Sí, nosotros trabajamos mucho la motivación a través del juego, porque bueno, entendemos que cuando un chico está motivado, pues aprende más. Cuando se está divirtiendo, pues generalmente tiene mucho más interés en aquello que está haciendo. Con lo cual, esa experiencia de aprendizaje es mucho más enriquecedora, ¿no? De hecho, ya que empezamos a conocer, ¿no?, cómo funciona nuestro cerebro, es verdad que hay estudios que dicen que un chaval cuando va a hacer un examen, por ejemplo, de matemáticas, si está motivado va a sacar mejor nota frente a aquel que a lo mejor tiene mejores habilidades cognitivas, pero no llega motivado al examen, ¿no? Entonces, fijaos cómo la motivación es tremendamente importante en el proceso de aprendizaje, es vital, es clave. Y la tecnología ahí tiene mucho que decir para motivar a los chavales, sin duda. Pero claro, ¿quién no hubiera dicho hace un tiempo, por ejemplo, que alguien se dedicaría a eso, a entornos gamificados, ¿no? O que alguien quiere decir, mira, yo de mayor quiero hacer entornos gamificados, ¿no? Hay que saber un poco cómo guiar, ¿no? Claro, precisamente por eso cuando hablamos de tecnología tenemos que tener muy claro que la tecnología es una herramienta, pero detrás de la tecnología están las personas. Entonces, si tú quieres innovar con la tecnología o utilizarla bien, tienes que aprender a mezclar la parte tanto de tecnología con recursos humanos y entonces puedes conseguir lo que quieras como profesional o como persona que la utiliza. Como profesor. Como profesor. En las aulas, lo que ve en las aulas. Que dices... Yo, un criterio que creo que es importante y las empresas lo dicen, ¿no? Cuando quieren contratar a un profesional, más que fijarse en las cualidades técnicas, buscan las habilidades transversales que llamamos, ¿no? La capacidad de innovar, la creatividad, la posibilidad de trabajar en equipo, el dominio de lenguas extranjeras, porque al cabo la tecnología cambia muy rápido y lo que hay que es formar a personas que sean capaces de luego adaptarse a todos estos cambios. Lo importante es, digamos, personas que sean autodidactas, creativas, responsables delante del trabajo. Yo creo que esta es la clave para que en un futuro, pues bueno, toda su vida profesional siga con éxito, ¿no? Lo que pasa es que quizá eso agobia mucho o pone mucha responsabilidad, porque dices, si todo va a ir cambiando mucho, ¿en qué voy a ser maestro, no? ¿O qué voy a dominar? Si voy a tener que aprender primero cómo funciona una cosa, después otra. Realmente eso quizá es podríamos decir, esa falta de motivación que existe, ¿no? Efectivamente, es desarrollar esas habilidades de motivación, de apasionarte por aquello que estás haciendo, de tener esa ilusión de formarte continuamente en aquello que te apasiona, y a partir de ahí, de esa manera, pues fluye todo de una forma más, ¿verdad? Y surgen las oportunidades de querer hacer algo que realmente te gusta hacer, ¿no? Y estar continuamente en ese momento digamos, de transformación y de cambio, ¿no? Yo imagino que es un ejemplo, ¿no, Fernando? Sí, porque cuando uno dice, bueno, voy a estudiar, no, voy a jugar, dices, bueno, déjate de juegos y ponte ahí a hincar codos, ¿no? Claro, pero bueno, el aprendizaje al final también puede ser y debe ser divertido, ¿no? Tenemos que hacer esto de conciliar el aprendizaje con el entretenimiento, porque realmente eso impacta muchísimo en la motivación, y por ejemplo nosotros en Tovari es que lo vemos cada
cada día, que los resultados pues son muy buenos. Estamos consiguiendo acumular entre 2 y 3 horas de estudio adicional a la semana, por ejemplo. Tienen mucho más interés en las materias, además que las materias más complicadas, ¿no? Quizá de ciencias, en la parte de matemáticas, en idiomas, ¿no? Entonces ahí tenemos un espacio de trabajo muy interesante. Hay un dato que nos sorprende, que lo podíamos ver en el reportaje, y es que 7 de cada 10 bebés de hoy trabajarán dentro de unos años en profesiones que aún no existen, y la mayoría de ellas están relacionadas con las tecnologías de la información. Sin embargo, también nos fijamos en otro dato. Expertos de la Comisión Europea prevén que en el 2015, o sea, el año que viene, habrá entre 500.000 y más de 800.000 vacantes en el sector de las TIC por falta de profesionales cualificados, ¿no? ¿Dónde está el problema? Sí, en concreto yo he estado colaborando en la elaboración de ese estudio y el problema lo encontramos en que en el análisis de los programas formativos nos encontramos que el contenido no se adapta a lo que necesitan las empresas, de manera que tenemos muchas personas que tienen conocimientos TIC que sin embargo no se corresponden con la demanda. Entonces, con otra demanda TIC. Claro. Efectivamente, otra demanda TIC. Y además hay una falta de transparencia sobre cómo hacer que la oferta y la demanda casen. Y a esto se suma que de los 1.100 programas que hemos analizado, nos hemos encontrado que de los 1.100, tan solo 21, 3 españoles, por cierto, daban la empleabilidad que querían las empresas. Entonces, tenemos un problema educativo y tenemos un problema cultural de que tenemos que hacer ver a los niños y a las niñas que la vida profesional va por ahí, que puedes ganar dinero, que puedes ser divertido y que puedes ser muy feliz. Y además, un dato que también me llama mucho la atención es el 50% de los alumnos que van a elegir una carrera universitaria van por la vía de humanidades y de ciencias sociales, que prácticamente no tienen salida, ¿no? Solo el 6% decide ir por la vía de ciencias, ¿no? ¿Y eso cómo se interpreta? Bueno, pues ahí yo creo que entra en juego mucho las familias, el entender lo que está pasando también en el mercado laboral, ¿no? El informarse de qué puede tener una cierta salida para, como decía Silvia, ¿no? Tener ese desarrollo profesional, esa felicidad cuando encuentras algo que realmente te va a apasionar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aplicar los planes de estudios? ¿A qué estamos esperando para cambiarlos? Respecto a la orientación de los jóvenes, digamos, cuando hay algún familiar o alguna persona próxima me pide una opinión, yo siempre digo, hombre, tienes que estudiar una cosa que te guste, pero también es importante que luego tenga una salida profesional, ¿no? Que encuentres, cuando finites tus estudios, después de hacer un esfuerzo, encuentres trabajo. En ese sentido sí que hay este desfase, ¿no? Entre la realidad económica de nuestro país y de todos los países desarrollados, porque esta falta de profesionales en el ámbito de las tecnologías de la información es en toda Europa, en Estados Unidos, en América del Norte, es común. Bueno, yo creo que también hay un poco, aquí me aventuro un poco, los jóvenes perciben como los estudios técnicos como estudios difíciles, ¿no? Un poco tal vez tienen miedo o buscan la comodidad de igual hacer otras opciones que vean como más asequibles, ¿no? Luego la realidad es que no encuentran o tienen dificultades para encontrar trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, en la UPC, la gente que estudia, que sigue todo un currículum, después cuando se va a hacer prácticas, ¿qué realidad se encuentra? Es decir, uy, yo eso no lo había estudiado, o yo es que estudié otra cosa y ahora vengo aquí a aprender. El campo de la informática es muy amplio, realmente. No se enseña todo en las universidades, ¿no? Se enseñan pues esa capacidad de asimilar y comprender nuevos conceptos, utilizar nuevas herramientas y, por tanto, bueno, yo creo que la formación que damos a los estudiantes en nuestra universidad, que es la que más conozco, les capacita luego para llegar al mercado laboral y rápidamente pues entrar en los equipos de trabajo, asimilar las nuevas herramientas. No hay problema, ¿no? De hecho, más allá de este estudio que habla de 2015, ya es una realidad que faltan muchos profesionales hoy en día y muchos de nuestros estudiantes ya cuando están en segundo año de carrera están trabajando ya. O sea que realmente, digamos, hay una gran necesidad de profesionales y aquellas personas que están en formación también se contratan. ¿Dónde encuentran ese preciado trabajo? ¿En qué sectores lo encuentran, por ejemplo? Que usted sepa. En el ámbito de la informática, ¿no? Básicamente como desarrolladores, digamos, podemos decir en una escala más simple, y luego ya cuando se titulan, tienen títulos universitarios de graduado en informática o máster en informática, ya sí que pueden asumir tareas de dirección de equipo, ¿no? De equipos de desarrolladores o de proyectos, ¿no? De todas maneras, tenemos que cambiar también ahí un poco nuestro chip. Cuando imaginamos un informático, nos lo imaginamos con el ordenador, el tradicional.
Hace unas semanas, por ejemplo, me contaban que ya es posible imprimir los órganos necesarios para generar sangre, ¿no? Hoy un informático sale de estos despachos con los ordenadores y está diseñando impresoras 3D para cosas tan bonitas como esta, para la impresión de órganos. Es posible hacer una predicción de delitos, por ejemplo, en la policía en Estados Unidos, para determinar cómo debe jugar un partido de fútbol. La informática, a través de nuevas tendencias como Big Data, da un paso más allá y está en todos los sectores de actividad. Y es muy divertida. Pero también se necesita gente que sepa explicar eso, ¿no? Porque, claro, a ver, una impresora que hace órganos, eso como, a ver, ¿cómo se puede entender, no? Claro, ya es posible hacer esta impresión de órganos, efectivamente, partiendo de órganos que ya existen. Tú lo que tienes que hacer es adaptarlos y todo prepararlo, ¿no? Pero por supuesto que es posible, y precisamente aquí está esta transición en todos los sectores de actividad. Más cuestiones, ¿qué podemos contar o qué le podemos decir a los espectadores que va a ocurrir o que ya está ocurriendo y va a ir a más? Lo de las impresoras 3D es un hecho, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? A ver, yo creo que estamos en un momento apasionante de transformación de la educación, ¿verdad? Yo creo que la tenemos que vivir con mucha pasión y con mucha motivación. Lógicamente esto no es fácil, no es sencillo. Hay muchos agentes que están entrando también en este momento de transformación. Las familias tienen que ser uno, lógicamente las administraciones, los profesores, pero tenemos que hacer un esfuerzo, de alguna manera, de centrar mucho el aprendizaje, no tanto a lo mejor en la escuela, en el colegio, sino en el alumno, ¿no? Que es donde tenemos que realmente centrar el aprendizaje de entender en qué entorno se están moviendo y sobre todo motivarles y tocarles, porque cada uno de estos chicos tiene un talento en algo, hay que descubrirlo, hay que sacarlo y que realmente sean capaces de desarrollarlo, porque van a tener mucha vida por delante. Hablábamos de los bebés que en el 2030 no se van a encontrar un trabajo o no se sabe qué trabajo, pero además posiblemente ya haya nacido el bebé que va a morir con 150 años, o sea que tienes que estar muy motivado para llegar a los 150 años, ¿no? Y tenemos un reto apasionante por delante, ¿no? Otra cuestión es la brecha de género que existe en el sector, pocas mujeres, pocas en altos cargos. ¿Es también una cuestión de tiempo? Yo aquí pondría los números encima de la mesa también para que todos seamos conscientes de la realidad. De cada 100 nuevos profesionales TIC, solo 23 son mujeres. De esas 23 mujeres, el 80% con 30 años lo habrán dejado y el 9% seguirá con 45. Es decir, somos pocas mujeres y tenemos que trabajar para que esto se resuelva, muy pocas. ¿Por qué estamos tan pocas mujeres en la profesión? Pensamos que es aburrido, que estamos solas y que no estamos preparadas. Es divertido, hay más mujeres y podemos hacerlo genial. Podemos hacerlo súper bien y además es una carrera preciosa. Entonces, todo tipo de acciones en las familias, en los colegios, en cualquier entorno en el que estén ellas, puede darnos un fruto buenísimo y romper esta brecha digital que cada día va disminuyendo un poquito más. Para hacer las cosas de otra forma. Somos distintos, ni mejores ni peores, somos distintos. Si aportamos nuestra creatividad femenina, generaremos mucho dinero. De hecho, me voy a los datos de la Comisión Europea que dicen que si se incorporan el 50% de las mujeres, crecerá el Producto Interior Bruto 9 billones de euros, que nos vendrían muy bien, como Europa. 9 billones. Billones con B, ¿eh? Con B. Para concluir, ¿cómo se pueden incluir, por tanto, los nuevos lenguajes y los nuevos medios digitales en la educación de manera efectiva? ¿Cómo facilitar esa transición? Que quizá, por ejemplo, si viene un bebé o una niña y te dice, ¿de qué te quieres disfrazar? Pues mira, me quiero disfrazar de dragón en lugar de princesa. Quizá es por ahí por donde hay que ver las cosas un poco distintas. Bueno, sí, a ver, yo creo que la tecnología tiene mucho que decir, está ahí, es una componente vital en la transformación y yo creo que tenemos que hacer esfuerzos de por lo menos ir viendo las cosas que no están funcionando bien, ¿no? Y como por ejemplo el hecho de meter tecnología en los centros solo por meterla, ¿no? Hay que darle mucho sentido, hacer mucho esfuerzo en la parte de contenidos, de actividades y buscar sobre todo mucho la motivación de estos chicos. Profesor. Yo creo que en los centros también ya hay asignaturas de informática. La cuestión es que se centran mucho en el tema de ser usuario de la informática. Es como un genérico, ¿no? Sí, es, digamos, utilizar las herramientas. Y lo que creo que hay que hacer es, digamos, enseñar a los jóvenes a crear con las herramientas, a crear, utilizar la informática para crear. Silvia, brevemente, para terminar.
Sí, tan solo decir que me parece muy importante que estemos todos animando a nuestros jóvenes a utilizar la tecnología porque el futuro está ahí. Entonces, hombres y mujeres, de verdad, es algo maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por este rayo de esperanza en el futuro, esos trabajos que están ahí, esa imaginación que hay que tener para intentar conseguirlos.